Era el año 2004. En las oficinas de PayPal, 3 jóvenes programadores pasaban largas horas frente a sus pantallas, inmersos en líneas interminables de código. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim eran parte de una generación de ingenieros que había crecido con la promesa del Internet como el gran igualador, un lugar donde cualquiera podía crear algo monumental desde un garaje. Pero a pesar de trabajar para una de las empresas más innovadoras del planeta, sentían una creciente frustración que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Era una molestia mucho más sencilla, casi banal. No podían compartir videos fácilmente con sus amigos. Todo comenzó después de una fiesta entre colegas. Habían grabado múltiples momentos con cámaras digitales, pero al intentar compartirlos, se toparon con una muralla tecnológica. Los archivos eran demasiado pesados, los formatos incompatibles, las plataformas inexistentes. Había correo electrónico, había foros, había sitios para subir fotos, pero no existía un lugar accesible donde subir videos de manera rápida y pública. Esa frustración, tan pequeña que muchos habrían ignorado, encendió en ellos una chispa. Chad, especialmente, comenzó a obsesionarse con la idea. Si nadie lo había hecho aún, ¿por qué no hacerlo ellos? Chad Hurley tenía una mente artística en un mundo lleno de ingenieros. Graduado en diseño por la Universidad de Indiana, fue quien, dentro de PayPal, diseñó el famoso logotipo de la compañía. Tenía la mirada de un diseñador y la rebeldía de un emprendedor en potencia. Steve Chen, por su parte, era el programador metódico, callado y preciso, una mente lógica curtida entre algoritmos y servidores. Jawed Karim, el más introvertido del grupo, era un analista talentoso que veía patrones donde otros solo veían caos. Entre los tres, formaban una ecuación perfecta: creatividad, técnica y visión. Sin embargo, dentro del gigante PayPal, esas cualidades estaban reprimidas bajo las exigencias de la rutina corporativa. Cada día en la empresa era un recordatorio de que trabajaban construyendo el sueño de otra persona. Lo que les faltaba era el detonante, el desafío que los empujara fuera de esa zona de confort. Y ese desafío llegó precisamente en forma de frustración. No poder compartir videos de algo tan simple como una fiesta se convirtió en símbolo de lo que el Internet todavía no ofrecía. Chad y Steve comenzaron a debatir ideas durante las pausas. Imaginar un sistema donde los usuarios pudieran subir videos sin necesidad de conocimientos técnicos y que cualquiera pudiera verlos sin descargar programas extraños ni tener que comprimir archivos. En esas conversaciones casuales nació el germen de lo que más tarde sería llamado YouTube. Pero la visión inicial no era tan amplia ni tan ambiciosa. Lo que querían crear en un principio era una plataforma de citas por video, una especie de Hot or Not moderno, donde las personas subirían pequeños clips presentándose, buscando conectar con alguien al otro lado del mundo. La idea parecía divertida, incluso revolucionaria para la época. No existía aún Tinder, ni la viralidad que hoy domina las redes. En aquel entonces, la cultura de compartir estaba todavía en pañales, y la noción de subir un video era una rareza tecnológica reservada a los más conocedores. Con una mezcla de ingenuidad y ambición, los tres comenzaron a trabajar en su proyecto fuera del horario laboral. Cada línea de código escrita por Steve, cada boceto diseñado por Chad y cada análisis hecho por Jawed representaban un paso más hacia su liberación creativa. En pocos meses, tenían un prototipo básico, una web donde cualquier persona podía grabar un corto video para mostrar quién era y qué buscaba. Lo llamaron Tuning Hookup y esperaban que se convirtiera en el nuevo estándar de interacción en Internet. Sin embargo, cuando lanzaron el sitio, la realidad golpeó con fuerza. Pasaron días, luego semanas, y nadie subía videos. El supuesto sitio de citas pronto se convirtió en un desierto digital. Ni siquiera con sus propios amigos lograron motivar participación.
La frustración comenzó a crecer, y como muchas startups incipientes de Silicon Valley, la posibilidad del fracaso se asomaba rápidamente. Las dudas internas empezaron a florecer. ¿Habían malinterpretado la necesidad del público? ¿Eran realmente tan diferentes? ¿O simplemente otros tres soñadores siguiendo una ilusión pasajera? Durante esos primeros meses, los tres convivieron entre la esperanza y el cansancio. Por las noches, analizaban los pocos clics recibidos, los registros vacíos, los formularios sin respuesta. En teoría, lo que habían creado era una herramienta poderosa, pero en la práctica nadie la necesitaba. Mientras tanto, otros gigantes empezaban a surgir en la red. MySpace, Facebook y Google. Era un entorno feroz, casi darwiniano, donde solo sobrevivían los proyectos capaces de adaptarse rápido. Chad y sus compañeros sentían esa presión creciente, como una losa sobre sus hombros. Aún así, nadie se rindió. La tenacidad de los tres fundadores se mantuvo intacta. Sabían que estaban cerca de algo grande, algo que no podían definir todavía, pero que intuían en lo más profundo. Si la gente no quería subir videos de citas, quizás quería subir otra cosa. Quizás lo que buscaban no era amor, sino expresión. Estaban experimentando, sin saberlo, con la libertad misma del Internet. Y aunque el fracaso inicial dolía, también les dio una lección invaluable. El verdadero valor de una idea no está en su perfección, sino en su capacidad de transformarse. Mientras en PayPal continuaban las reuniones interminables y los informes de rendimiento, en los ratos libres discutían sobre dominios, hosting y posibilidades de escalabilidad. Chad les dijo en una de esas conversaciones lo que se convertiría en la frase que definiría su visión. El video será el lenguaje de la nueva generación. No se trataba solo de citas, ni de entretenimiento. Se trataba de ofrecer a las personas una voz visual, una forma de ser vistas y escuchadas en un mundo saturado de texto. Esa convicción los empujó a seguir, incluso cuando los servidores les daban errores, cuando no tenían inversores, cuando su entorno no comprendía del todo lo que hacían. Para ellos era cuestión de tiempo, antes de que alguien entendiera el potencial. Años después, esa misma frustración inicial, nacida de una simple fiesta y de un grupo de jóvenes cansados del conformismo corporativo, se transformaría en el primer paso hacia la mayor revolución audiovisual de la historia moderna. Porque, al final, toda gran innovación comienza con un problema que nadie quiso resolver, y con tres programadores que se negaron a aceptar la imposibilidad. ¿Y cómo lo lograron? La respuesta, como siempre en Silicon Valley, estaba a punto de escribirse en forma de código, perseverancia y una idea que el mundo entero aún no sabía que necesitaba. Después de semanas de planificación, discusiones nocturnas y líneas de código interminables, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim finalmente tenían algo tangible, un sitio web funcional. Lo llamaron Tuning Hookup y lo presentaron como el primer portal de citas basado exclusivamente en video. La idea era que las personas grabaran clips cortos, presentándose y los subieran, esperando atraer a otros usuarios interesados. Sonaba moderno, original y perfectamente alineado con la cultura digital emergente. Pero pronto descubrirían que el mundo no estaba preparado para su invento. El problema al principio no era técnico. La web funcionaba. Los videos se cargaban, las cuentas se creaban y las categorías estaban en su lugar. Sin embargo, pasaban los días sin que nadie subiera sus presentaciones. Los formularios permanecían vacíos, los servidores ociosos y las notificaciones mudas. Los tres fundadores intentaron todo para incentivar su uso. Enviaron invitaciones, contactaron conocidos, publicaron en foros tecnológicos y hasta consideraron pagar a personas para crear los primeros perfiles. Nada funcionaba.
Por alguna razón misteriosa, nadie quería grabar un video de sí mismo hablando frente a la cámara. En una época donde la velocidad de conexión era limitada y las cámaras digitales aún eran un lujo, pedirle a la gente que se grabara a sí misma era una apuesta arriesgada. La mayoría de los usuarios se sentía incómoda frente a la cámara. El concepto de exposición pública todavía no formaba parte del ADN de Internet. Subir un video propio en 2004 era casi un acto de audacia. Por eso, aunque la plataforma era técnicamente funcional, emocionalmente generaba rechazo. Y sin usuarios, ningún proyecto podía sobrevivir. Era la primera lección amarga de estos jóvenes emprendedores. Incluso la tecnología más ingeniosa fracasa si no conecta con las necesidades reales de la gente. Chad, que siempre había tenido un instinto creativo, comenzó a preocuparse. Había abandonado parte de su tiempo libre, invertido energía y hasta dinero personal en el proyecto. Steve, más pragmático, analizaba las métricas con frialdad matemática. 0 interacciones, 0 reproducciones, 0 usuarios activos. Jawed, en su estilo reservado, permanecía en silencio, observando. Entendía que detrás de esos números vacíos había una señal que aún no sabían interpretar. Sabían que algo estaba mal, pero no sabían exactamente qué. No querían rendirse, pero el entusiasmo inicial empezaba a diluirse con cada intento fallido. En Silicon Valley, el fracaso era una palabra que los inversionistas usaban con tono indulgente, pero en la realidad era devastadora. Miles de proyectos nacían y morían cada año, consumidos por la competencia y la falta de interés del público. En ese contexto, los 3 fundadores se enfrentaban a la dura posibilidad de convertirse en una estadística más. Lo tenían todo: habilidades, ambición y una idea aparentemente innovadora. Lo único que les faltaba era algo imposible de programar: la atención genuina de los usuarios. Durante semanas se debatieron entre seguir insistiendo o abandonar. Las reuniones entre ellos se volvieron más tensas. Cada conversación terminaba con la misma pregunta: ¿qué estamos haciendo mal? Intentaron cambiar el diseño del sitio, simplificar los procesos de registro y hasta grabar sus propios videos para dar el ejemplo. Pero ni siquiera eso rompió el hielo. Parecía que el mundo no necesitaba un sitio de citas por video, o al menos no todavía. Su genialidad se adelantó a su tiempo, y ese desfase temporal fue su peor enemigo. Mientras tanto, el ambiente en PayPal comenzó a volverse sofocante. Cada jornada laboral tenía el peso de la monotonía y la frustración acumulada. Chad y Steve evitaban hablar del proyecto frente a los compañeros, temiendo el juicio o las burlas. El fracaso era un tabú en el entorno corporativo, un recordatorio incómodo de que no todos los que sueñan con ser los próximos emprendedores del siglo logran llegar lejos. Sin embargo, en medio de esa desmoralización, todavía quedaba una diminuta chispa de fe. No querían borrar el código, no querían tirar la toalla. Aún no. Una tarde, mientras revisaban los servidores, notaron algo curioso. Algunos usuarios desconocidos, muy pocos, habían subido videos, pero no eran presentaciones personales. No buscaban pareja ni daban discursos románticos. Eran clips al azar, mascotas, fragmentos de conciertos, viajes, bromas, contenidos sin relación alguna con el propósito original del sitio. Para la mayoría, eso habría sido una anomalía sin importancia. Para Jawed fue una revelación. Empezó a preguntarse si el verdadero potencial del proyecto no estaba en las citas, sino en esa espontaneidad. Y si lo que la gente realmente quería era un lugar para subir cualquier video, no necesariamente de sí mismos. Esa observación encendió una serie de reflexiones en el grupo. Steve revisó las estadísticas y notó que esos videos, aunque pocos, eran los que generaban más visitas. Cha, fascinado, imaginó una plataforma donde las personas no buscaran pareja, sino simplemente compartir momentos.
No importaba si era un cumpleaños, un viaje o algo gracioso. El simple acto de subir y reproducir un video, sin descargas ni barreras técnicas, podía ser en sí mismo la revolución. Empezaron a comprender que su error no fue técnico, sino conceptual. No habían fallado en crear una solución, sino en elegir el problema correcto. Durante esos días de introspección, los tres comprendieron una verdad fundamental sobre los grandes emprendimientos. La mayoría no nace perfecta, sino que se descubre mediante el error. Lo que ellos consideraban su derrota tenía en realidad el germen de una idea mucho más grande. Estaban a punto de pasar de ser los creadores de un sitio de citas olvidado a ser los fundadores de la mayor plataforma de videos del planeta. Pero para llegar allí, primero debían admitir su fracaso. Y eso, en Silicon Valley, requería tanto coraje como inteligencia. Chad fue el primero en decirlo en voz alta. Esto no funciona. Esa frase marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. En lugar de borrar el proyecto, decidieron observarlo desde otra perspectiva. Cada clic, cada video extraño subido por accidente, podía esconder una pista. Lo que al principio fue un sistema condenado a desaparecer, pronto se transformaría en un experimento incontrolable. Porque el público, en su aparente caos, estaba diciéndoles algo muy claro. El Internet necesitaba una plataforma de libertad, no de propósito. Y así, entre dudas y fracasos, nació la semilla del cambio. Aquella plataforma vacía, que nadie quiso usar, estaba empezando a llenarse de contenido inesperado. Los tres no lo sabían aún, pero esos primeros videos aleatorios serían el preludio del mayor giro empresarial de sus vidas. El fracaso del sitio de citas no era el final del camino, sino la puerta abierta hacia una nueva concepción del video en la red. Lo que comenzó como una idea muerta terminaría convirtiéndose en el inicio de una revolución global. Porque en el mundo del emprendimiento, fracasar rápido no es perder, es descubrir más rápido el verdadero destino. En Silicon Valley, una sola decisión podía marcar la diferencia entre el abandono y la gloria. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim estaban a punto de tomar una de esas decisiones que cambiarían no solo sus vidas, sino la historia entera del Internet. Su sitio de citas por video había fracasado estrepitosamente, pero en ese fracaso oculto se encontraba una verdad que aún no alcanzaban a comprender. Los pocos usuarios que subían videos aleatorios eran la señal de que algo poderoso estaban haciendo, incluso si ellos todavía no podían verlo con claridad. El descubrimiento fue tan simple como trascendental. Mientras revisaban la base de datos, notaron que los videos que más visualizaciones tenían eran aquellos que no tenían nada que ver con citas. Eran clips de animales, bromas entre amigos, fragmentos de noticias o recuerdos personales. La gente no quería mostrarse para buscar pareja, quería compartir experiencias, momentos, historias. Fue en ese instante cuando se dieron cuenta de que su plataforma no debía ser una herramienta romántica, sino un espacio abierto para la creatividad colectiva. De manera intuitiva, habían tropezado con el corazón de lo que más tarde definiría la cultura digital moderna, la democratización del video. Chad propuso una idea audaz: eliminar cualquier referencia a las citas y convertir la web en un lugar donde cualquiera pudiera subir lo que quisiera. Steve, aunque escéptico, comprendía que el modelo actual no tenía futuro. Jawed, el más analítico, propuso optimizar el sistema para hacer el proceso de carga aún más sencillo, porque sabía que el problema técnico aún era una barrera enorme para la mayoría de los usuarios. De esas conversaciones nació la decisión que daría inicio a YouTube. Un nombre simple, directo y simbólico. Tú y Tubo, la manera coloquial de llamar a la televisión en inglés. Una especie de invitación al mundo. Ahora tú tienes tu propio canal. El cambio no fue inmediato ni sencillo.
Reestructurar el sitio significó meses de trabajo. Tuvieron que rediseñar la interfaz, depurar el código, ajustar los servidores y, sobre todo, cambiar la mentalidad con la que habían concebido todo el proyecto. Ya no se trataba de un experimento de citas, sino de una plataforma de libre expresión visual. Lo que antes era un espacio solitario, empezaba poco a poco a convertirse en una comunidad. Y con cada nuevo usuario que subía un video, la idea del Internet como medio pasivo iba muriendo para dar paso a la era del creador. A diferencia del sitio inicial, el nuevo enfoque tuvo una reacción instantánea. La gente comenzó a probarlo casi de manera impulsiva. El diseño era limpio, la interfaz intuitiva, y sobre todo, el video se reproducía directamente sin necesidad de descargar nada. Algo casi mágico en aquella época. La simplicidad con la que podía usarse era su mejor carta. Sin darse cuenta, habían creado el producto perfecto para una sociedad que empezaba a vivir cada vez más conectada, pero que carecía de medios para expresarse. La viralidad estaba a punto de convertirse en fenómeno global. La clave del éxito inicial fue su tecnología de transmisión. Steve Chen implementó un sistema basado en Flash Video, que permitía ver los clips en el navegador sin requerir programas pesados ni configuraciones complejas. En términos prácticos, era la primera vez que el video fluía con la naturalidad de una canción. Para millones de personas, fue como descubrir la televisión de Internet, y como toda gran innovación, su impacto fue instantáneo e irreversible. En cuestión de semanas, el tráfico comenzó a multiplicarse de forma exponencial, y los tres fundadores comprendieron que el pivote había sido la mejor decisión de sus vidas. Chad, que llevaba el rol de visionario, entendió rápidamente el componente emocional de la plataforma. YouTube no era solo tecnología, era una ventana al alma colectiva de la humanidad. Allí podían convivir desde videos caseros hasta noticias, tutoriales o grabaciones espontáneas. Ninguno de los tres imaginaba que estaban sentando las bases del futuro del entretenimiento global. Lo que para ellos fue una simple corrección de rumbo, para el mundo significó el nacimiento de un nuevo lenguaje universal, el video compartido. A medida que el tráfico crecía, también crecían los desafíos. Los servidores colapsaban con frecuencia. Los costos de ancho de banda eran astronómicos y las largas noches sin dormir se convertían en rutina. Steve lidiaba con los aspectos técnicos, mientras Chad buscaba inversionistas que les permitieran sostener el crecimiento. Jawed documentaba cada pequeño avance, construyendo una especie de archivo histórico sin saberlo. Todos sentían que estaban ante algo gigante, pero también percibían el vértigo del éxito incontrolable. La sensación era similar a montar un cohete sin cinturón de seguridad. Sin embargo, el sacrificio valía la pena. Cada día aparecían nuevos videos, nuevos usuarios y nuevas historias. Personas anónimas que hasta ese momento no tenían voz comenzaron a ser escuchadas por millones. El Internet se convertía en un escenario abierto, donde cualquiera, sin importar su origen o recursos, podía ser visto. La plataforma empezó a atraer miradas de todo tipo: creadores, curiosos, inversionistas y competidores. Había nacido una revolución cultural y tecnológica que estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que antes era un pivote accidental se transformaba en una nueva forma de comunicación global. La transición de Tuning Hookup a YouTube demostró algo que pocas compañías logran entender a tiempo: la importancia de adaptarse a la conducta real del usuario. Chad, Steve y Jawed no impusieron una visión, simplemente siguieron la dirección natural que marcaba el público. Esa capacidad de escuchar y evolucionar marcó la diferencia entre un fracaso efímero y una marca inmortal. En cuestión de meses, el concepto inicial murió para dar lugar a un gigante en gestación. El video, antes considerado un formato pesado y limitado, se transformó en el nuevo lenguaje universal del siglo XXI.
Para cuando el primer millón de visualizaciones llegó, los fundadores comprendieron finalmente la magnitud de su creación. Ya no se trataba solo de subir contenido, sino de compartir identidad. YouTube no era una página, era un fenómeno social. La frase "Broadcast yourself", transmite tú mismo, se volvió el manifiesto de una era. Cada usuario que subía un video estaba construyendo, sin saberlo, un pedazo del archivo audiovisual de la humanidad. Y aunque aún quedaban desafíos inmensos por delante, el futuro ya estaba escrito. Porque en el momento en que decidieron pivotar, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim dejaron de ser simples programadores y se convirtieron en los arquitectos del mayor escenario digital que la historia haya conocido. Era el 23 de abril del año 2005. En el zoológico de San Diego, un joven llamado Jawed Karim se colocaba frente a una cámara, mientras detrás de él desfilaban elefantes inmensos. Su voz sonaba tímida, casi vacilante. En apenas 19 segundos, pronunció unas frases simples sobre los animales, sin ningún tipo de guión ni edición, sin siquiera imaginar que estaba grabando el video más histórico del Internet moderno. Ese clip, tan trivial en apariencia, se convertiría en la piedra fundacional de YouTube, la plataforma que conquistaría al mundo entero. El video, titulado Miad the Zoo, se convirtió en el primer archivo subido a la nueva versión del sitio. No había música, ni efectos, ni pretensiones. Era un simple test para asegurarse de que el sistema funcionaba correctamente, pero ese gesto marcó el punto de no retorno. En menos de un año, el sitio que había nacido del fracaso de un portal de citas se transformó en el epicentro de la era digital más influyente de la historia. Una nueva forma de comunicación había nacido, espontánea, global, democrática y sin filtros. Al principio el tráfico era tímido. Pocos usuarios conocían la plataforma y la mayoría subía videos personales o grabaciones caseras sin expectativas de fama. Pero poco a poco, los números se dispararon. En cuestión de meses, miles de personas descubrían la posibilidad de compartir su mundo con unos cuantos clics. Los servidores empezaron a saturarse. Lo que al comienzo era un experimento entre amigos, empezó a requerir una infraestructura monumental. YouTube se transformaba en una avalancha imparable. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim estaban asombrados. Su creación superó cualquier proyección posible. En un corto lapso, los videos se multiplicaban por miles, luego por millones. Había contenido para todos los gustos: comedia, tutoriales, noticias, música y momentos cotidianos. Las fronteras culturales se diluían frente a la nueva regla dorada del Internet. Cualquiera podía ser visto, y cualquiera podía hacerse famoso. Nacía así la era de la viralidad, un fenómeno que cambiaría las reglas del marketing, la política y el entretenimiento para siempre. La cultura participativa que YouTube promovía era inédita. Por primera vez, la comunicación no dependía de los grandes medios ni de presupuestos gigantescos. Un adolescente con una cámara podía alcanzar más audiencia que una cadena televisiva. Este nuevo paradigma democratizó la fama y redefinió el poder mediático. Lo que antes era el privilegio de unos pocos, ahora estaba al alcance de todos. La humanidad, sin saberlo, acababa de entrar en la era de los creadores. Sin embargo, el crecimiento explosivo traía consigo desafíos colosales. Cada video subido incrementaba los costos de operación. Los servidores eran carísimos, el ancho de banda se agotaba y los ingresos eran inexistentes. No había modelo de negocio claro. Chad y Steve invertían dinero propio mientras buscaban desesperadamente una solución. La presión era constante. Querían seguir expandiéndose, pero el éxito amenazaba con consumirlos antes de consolidarse. Aquella revolución que habían iniciado podía colapsar bajo su propio peso. A medida que los usuarios aumentaban, también surgían problemas legales. Muchos subían música,
fragmentos de películas y programas de televisión sin ningún tipo de licencia. Las grandes corporaciones mediáticas comenzaban a notar que miles de vídeos en la plataforma utilizaban su contenido. Y aunque al principio lo vieron como una curiosidad pasajera, pronto se dieron cuenta del impacto. Millones de personas preferían ver clips de YouTube en lugar de encender la televisión. El viejo orden mediático comenzaba a temblar ante algo que no podía controlar. Jawed Karim predijo que la plataforma trascendería cualquier frontera, pero ni él imaginaba la magnitud del cambio. Los videos virales comenzaron a convertirse en eventos culturales. Personas desconocidas se transformaban en celebridades instantáneas. La televisión, el cine y la publicidad ya no dictaban el ritmo del entretenimiento. El público era quien decidía qué merecía atención. Y esa transferencia masiva de poder fue la señal definitiva de que el mundo había cambiado para siempre. Para ilustrar la magnitud del crecimiento, basta pensar en que en menos de un año, millones de usuarios se registraron en la plataforma. Se subían cientos de videos cada día, y las visualizaciones aumentaban de manera exponencial. Las oficinas improvisadas en un pequeño garaje se llenaron de cables, servidores y pantallas. Lo que comenzó como un pasatiempo de 3 empleados de PayPal, ahora era una operación tecnológica que necesitaba financiamiento urgente. Pero más allá de las cifras, existía algo intangible que ya nadie podía detener. El espíritu creativo del mundo entero había encontrado su hogar. El magnetismo de YouTube era su libertad absoluta. No había restricciones ni filtros editoriales. Cada video era una muestra de autenticidad humana, sin intermediarios. Las personas no solo buscaban ver contenido, sino sentirse parte de una comunidad. En un mundo cada vez más globalizado, la plataforma se convirtió en el punto de encuentro universal. Su éxito no residía únicamente en su tecnología, sino en su capacidad de conectar almas a través de la imagen y el sonido. 19 segundos bastaron para sembrar una revolución. Jawed Karim, ese joven tímido frente a los elefantes del zoológico, se había convertido en el símbolo de una nueva era. Aquella grabación sencilla representaba algo más que un video de prueba. Fue el testimonio accidental del nacimiento del mayor archivo audiovisual de la historia humana. Cada segundo de ese clip se convirtió en una semilla que germinaría en millones de creadores en todo el mundo. Y mientras el mundo miraba, sin comprender aún lo que ocurría, YouTube se preparaba para dar su siguiente salto: el salto hacia la inmortalidad digital. A comienzos del año 2006, YouTube había pasado de ser un experimento casero a una fuerza imparable. Cada día se subían miles de videos y llegaban millones de visualizaciones, pero con ese crecimiento exponencial llegó también la tormenta. Los costos de servidores y ancho de banda aumentaban sin control. Las demandas por infracción de derechos de autor aparecían como nubes negras en el horizonte, y los inversionistas presionaban en busca de una salida. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim habían creado un monstruo tan exitoso que ya no podían sostenerlo solos. Viacom fue una de las primeras corporaciones en declarar la guerra. Alegaban que decenas de miles de clips en YouTube utilizaban material de MTV, Nickelodeon y otras cadenas sin permiso. Las notificaciones legales se acumulaban al mismo ritmo que los usuarios. Era una paradoja brutal. Cuanto más éxito tenían, más enemigos despertaban. El sueño de democratizar el video chocaba contra la maquinaria legal de los gigantes mediáticos. Y aunque los fundadores sabían que su intención nunca fue robar contenido, la ley no distinguía entre intención e impacto. A pesar del caos, el tráfico seguía creciendo con una velocidad nunca antes vista. YouTube era, para millones de personas en el planeta, sinónimo de libertad digital. En menos de 18 meses ya se había convertido en el sitio más visitado para ver y compartir videos. Cada nuevo día batía récords de visitas y contenido subido.
Pero mientras los usuarios celebraban, los fundadores sentían la presión de una estructura que amenazaba con derrumbarse. Mantener el servicio en línea costaba millones al mes. Sin ingresos propios, el colapso era solo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando apareció un nombre que cambiaría el destino de aquella historia: Google. El gigante de las búsquedas ya estaba expandiendo sus dominios hacia todos los rincones del Internet. Tenía dinero, infraestructura y una visión casi profética del futuro digital. Y cuando sus ejecutivos observaron el crecimiento explosivo de YouTube, entendieron que no podían competir contra él. Debían comprarlo. En silencio comenzaron las conversaciones. A puerta cerrada, Chad Hurley lideró las negociaciones que pasarían a la historia como una de las adquisiciones más emblemáticas del siglo XXI. Cuando finalmente se concretó el trato, el monto sorprendió incluso a los propios fundadores. Google ofreció $1.650 millones en acciones a cambio de adquirir YouTube por completo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esa cifra, se trataba de una de las ventas más rápidas y cuantiosas en la historia de Silicon Valley. La empresa había nacido apenas 18 meses antes, fruto de una frustración trivial por no poder compartir videos de una fiesta. Ahora, valía más de lo que muchos gigantes tecnológicos habían alcanzado en décadas de existencia. Era el triunfo de la intuición, del riesgo y del timing perfecto. El acuerdo fue firmado en el mes de noviembre del año 2006. Los tres fundadores se convirtieron en multimillonarios de la noche a la mañana. Pero el alcance de su logro iba mucho más allá del dinero. Habían transformado para siempre la manera en que el mundo se comunica. En adelante, los medios tradicionales tendrían que adaptarse a una realidad donde el público no era solo espectador, sino también protagonista. La revolución ya no era predecible ni controlable. El video había dejado de ser un producto, para convertirse en un lenguaje universal. Mientras las cifras daban la vuelta al mundo, los analistas financieros se debatían entre la admiración y la incredulidad. Muchos pensaban que YouTube jamás lograría monetizar su contenido o sobrevivir a las demandas por derechos de autor. Sin embargo, Google vio más allá del presente. Comprendió que el futuro pertenecía a la distribución inmediata, a la capacidad de conectar imágenes y emociones en segundos. Apostó no por lo que YouTube era, sino por lo que podía llegar a ser. Esa visión transformó lo que parecía una operación arriesgada en una jugada maestra que consolidó el dominio digital del buscador. Chad Hurley permaneció como director ejecutivo durante los primeros años posteriores a la venta. Su carácter sereno y su habilidad para inspirar le permitieron mantener la cultura original de la compañía bajo el ala de un imperio tecnológico. Steve Chen se enfocó en nuevas innovaciones dentro del ecosistema de Google. Jawed Karim, más reservado, se retiró poco después, convencido de que su misión ya estaba cumplida. Cada uno siguió su propio camino, pero todos compartían la misma certeza. Habían creado algo más grande que ellos mismos, un símbolo de la nueva era digital. YouTube creció de manera exponencial bajo la administración de Google. En pocos años, pasó de ser una startup con problemas financieros a convertirse en una de las plataformas más rentables del mundo. Introdujo publicidad, optimizó algoritmos y abrió la puerta a los creadores profesionales. Lo que comenzó como una lucha por subir videos de una fiesta, ahora era una industria de miles de millones de dólares. La historia se transformó en mito. 3 programadores frustrados, un garaje en Silicon Valley y una venta que redefinió el valor de la innovación tecnológica. Pero más allá del dinero o la fama, la verdadera lección de YouTube residía en su origen. El éxito no vino de una idea perfecta, sino de la capacidad de adaptarse, de escuchar al usuario, de pivotar en el momento justo. Chad Hurley solía decir que cada fracaso es en realidad un mapa hacia el descubrimiento. En su camino,
YouTube demostró que las mayores revoluciones nacen de los errores, de los ajustes rápidos, de la valentía para cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. En el mundo empresarial, ese instinto se paga con grandes recompensas, si se sobrevive al proceso. A 18 meses de su nacimiento, YouTube había sido vendido por una cifra descomunal y había conquistado el corazón del planeta. Millones de personas comenzaron a definirse a través de la plataforma. La sociedad entera cambió la forma de consumir, crear y compartir información. Y aunque la historia continuaría evolucionando con los años, el legado de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim quedó grabado para siempre en la historia tecnológica. Los hombres que transformaron la frustración en imperio. Porque a veces, un problema frente a un monitor puede ser el primer paso hacia un futuro que nadie imagina. Y así, de la nada, surgió un gigante que redefinió el entretenimiento global, la comunicación humana y la economía digital. 3 programadores, una idea fallida y un pivote perfecto crearon la plataforma que dio voz a miles de millones. La venta del siglo no solo representó el fin de una etapa, sino el inicio de una nueva era. Una era donde cualquiera, desde cualquier lugar, podía levantar su cámara y cambiar el mundo, con solo presionar un botón. Si el vídeo te gustó, por favor, dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestras historias.